Amigos televidentes, y vamos con el segmento de recomendaciones médicas y tenemos como invitado al doctor Juan Pablo Andino, que es especialista en urología. Bienvenido, doctor. Hola, hola. Gracias por la invitación y qué bueno estar aquí nuevamente. ¿Cómo estamos? Vamos a abordar un tema que es bastante común en la población y que muchas veces es un tema tabú, es un tema que da vergüenza a muchos hombres consultarle al urólogo, incluso a las mujeres también, y es sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual y posteriormente vamos a hablar de la vasectomía. Para iniciar, doctor, ¿cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes en nuestro país? Ok, perfecto. Realmente enfermedades de transmisión sexual es un tema bastante amplio. Las enfermedades como tal se pueden clasificar en grupos según el cuadro clínico que presentan. Lo más común que vamos a tener en nuestro medio va a ser el virus del papiloma humano, por ejemplo. Lo que vamos a tener gonorrea, sífilis, por ejemplo, son las más comunes que van a encontrar en nuestro medio. Realmente hay que diferenciar, ¿verdad? Muchas veces infección y transmisión, infección y enfermedad. La infección solamente es el paciente que es portador y muchas veces es el que anda transmitiendo la enfermedad y que ese es el foco más difícil de controlar. Y a lo que es enfermedad es cuando desarrolla todos los síntomas como tal. Entonces, lógicamente, esto es muy importante porque a partir de identificar de forma precoz y tratar muy bien las enfermedades, podemos lograr evitar complicaciones en la salud de la población. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de la infección por virus del papiloma humano? Bueno, realmente la enfermedad inicialmente es bastante difícil de diagnosticarla porque solamente es un portador asintomático por lo general y no va a presentar ninguna manifestación. Realmente ya empezamos a sospecharlo cuando empiezan a tener lesiones, ¿verdad? Que son en este preciso momento verrugas principalmente lo que va a provocar, lo cual se van a presentar en cualquier parte del cuerpo. Es muy importante saber que no solamente el hecho del coito como tal vaginal o anal en este caso puede llegarnos a presentar la enfermedad. Realmente también a nivel oral puede llegar a presentar lesiones. Entonces por eso es muy importante que tengamos la prevención adecuada y que tengamos el cuidado al momento de tener relaciones sexuales sin protección. Cuando anuncio temas en mis redes sociales, doctor, surgen las preguntas de los televidentes. Un televidente me preguntaba si es cierto de que este tipo de infección se transmite por sentarse en un baño público donde alguien con virus de papiloma humano estuvo antes. Realmente el virus pues tiende a vivir todavía en las secreciones. Cuando alguien, por ejemplo, con secreciones que esté infectado, pues usa el baño y pasan unas horas, pues todavía el virus podría estar ahí presente. Sí podría ser una vía de transmisión, se llama por fomites en este caso, y que realmente es un poquito rara, pero sí se puede presentar realmente. Otra pregunta que me hacían es que si el virus del papiloma humano tiene cura o solo es controlable y las lesiones van a estar apareciendo periódicamente. Ok, perfecto. Es una pregunta muy interesante y realmente es un tema bastante controversial. Realmente el cura como tal es difícil hablar, ¿ok? Podemos llegar a hablar de que podemos hacer un control arriba del 95% de la enfermedad. Pero realmente, como es un virus que vive dentro de la célula que se inactiva por momentos, es difícil lograr a decir te curaste, porque puede estar intracelular y no tener una manifestación clínica en ese momento. Ahora bien, lo primero que hay que hacer es controlar las lesiones activas, que son la forma infecciosa del virus que vas a transmitir a otra persona. Lo segundo es actualmente es el uso de vacunas. Actualmente el ciclo, cuando yo inicié a estudiar medicina, recuerdo que hablaban que la vacuna era para personas que no hubieran tenido relaciones y que eran menores de 13 años. Actualmente en el mundo se habla de vacunas 3 dosis a personas mayores y que tiene una protección bastante amplia. Entonces, controlando las lesiones activas, aplicando vacunas, podemos llegar a tener una protección arriba del 95% en el tema de prevención de cáncer de pene y en el tema de lesiones nuevas. Entonces es bastante controlable si nos ponemos de acuerdo y si ponemos todo el ímpetu en tratar de controlarlo. ¿Y actualmente cuál es el tratamiento que se está utilizando para este tipo de lesiones? Bueno, para BPH hay bastantes opciones. Hay medicamentosas con cremas como imiquinib, las cuales van a provocar una cierta reacción química que van a eliminarla. Otra opción, que realmente es la que yo prefiero, es la electrocauterización, ¿verdad? La electrocauterización es un método más rápido y la cual va a prevenir la aparición de lesiones en el sitio donde tuvimos la lesión original.
Otro método, ¿verdad? Que es el más seguro, por decirlo así, es la circuncisión. La circuncisión, quitando las lesiones que están con BPH en el prepucio, por ejemplo, podemos hacer una capa de protección a nivel del glande y eliminamos las lesiones y aparte le conferimos protección al paciente. Entonces, la circuncisión es una alternativa muy llamativa y muy buena para el tema del tratamiento también del BPH, y lo cual lo tenemos que tener en cuenta siempre. Otra de las patologías bastante común en la población es la sífilis y la gonorrea. Podemos decir que la gonorrea es un proceso únicamente agudo que se trata y se cura. No, realmente la enfermedad como tal la tenemos que tener en cuenta siempre. Y muchas veces es un problema que tenemos en nuestra población, la cual generalmente le pregunta al vecino, le pregunta a otra persona qué usar. Y este problema nos atrae consecuencias en salud. ¿Por qué? Porque la sífilis, como usted menciona, en las primeras semanas te sale una lesión, luego desaparece sola y pasa a una etapa de sífilis secundaria en la cual la afectación se va haciendo por dentro, como decirlo, ¿verdad? Y esto es el problema que tenemos muchas veces en la población, que la enfermedad anda latente, pero no anda con síntomas y las consecuencias a la salud son posterior. Igual la gonorrea, si por ejemplo tomamos un medicamento que no es el adecuado, este puede disminuir los síntomas, pero después puede provocar lesiones uretrales, provocar estenosis uretrales, los cuales hasta una cirugía puede repercutir posteriormente. Entonces realmente el secreto de todas estas enfermedades es, al descubrir el paciente o la persona que tiene alguna secreción anormal, que tiene un enrojecimiento anormal, que tiene una úlcera anormal, no automedicarse, acudir, porque realmente muchas veces el medicamento puede actuar momentáneamente, disminuir los síntomas, pero no estás curado de la enfermedad. Y ese es el problema. Realmente, por ejemplo, ahora con la resistencia de los medicamentos, hasta el mismo urólogo nos repercute un reto tratar estas enfermedades, porque puede tener recurrencias, puedes tener recaídas o reinfecciones inclusive. Y automedicarte, pues lógicamente va a conllevar a que tengas complicaciones en salud, los cuales van a ser graves realmente, porque por ejemplo las estenosis uretrales, te comento, que requiere cirugía y muchas veces no una cirugía, muchas veces múltiples cirugías, porque son enfermedades difíciles de tratar, las cuales si las prevenimos es la mejor forma de eliminarlas, ¿verdad? En el contexto de la vasectomía, doctor, es un procedimiento bastante difícil de aceptar por los pacientes masculinos y es un procedimiento también bastante sencillo. ¿Cuánto dura la vasectomía y cuánto tiempo después de este procedimiento ya no hay espermas en el líquido seminal? Ok, perfecto. La vasectomía es un método de planificación irreversible, se considera principalmente, ¿verdad? Irreversible porque lo que se hace es cortar el conductito donde van los espermatozoides de los testículos hacia el semen, ¿ok? No provoca ninguna alteración en el hombre, realmente no va a cambiar no va a cambiar el tema del líbido, no va a hacer ninguna modificación porque los testículos siempre van a estar produciendo las hormonas. Lo único que va a pasar es que no vayan a llevar espermatozoide al líquido seminal. Esa es la única modificación que va a haber, porque muchas veces el hombre piensa que se le va a modificar el líbido o que va a tener alguna alteración y realmente no. Es una cirugía rápida, pues dilata más o menos 30 minutos realmente, y pues solamente es ligar esos pequeños conductitos que están ahí, se hace con una incisión pequeña a nivel escrotal. Es realmente hasta con anestesia local se puede realizar. Es bastante rápido y seguro, inclusive más que otros métodos, por ejemplo el de la mujer, que es con una cirugía un poquito más grande. Entonces, lógicamente es bastante fácil de realizar y a las 12 semanas más o menos ya no hay espermatozoides, se habla en el líquido. Hay algo que te quería mencionar, que tal vez no lo sabemos. Para que el espermatozoide, ¿verdad?, desde que se produce en el testículo, lleve al líquido que uno eyacula, son aproximadamente 65 días que pasan. Entonces, lógicamente, por eso se tiene que dar un tiempo de 12 semanas para verificar que no hubiese espermatozoides todavía en la vía espermática, que puede provocar embarazo, ¿verdad? Algo bien importante que los amigos televidentes deben de tener en cuenta es que, como usted lo decía, la vasectomía es un método de planificación familiar, pero no para prevenir infecciones de transmisión sexual, porque esa es otra pregunta que me habían hecho. Sí. Entonces, para que queden bien claros de eso. Doctor, y también un televidente me preguntaba de que si después de la cirugía va a disminuir la frecuencia de las erecciones o va a haber alguna alteración. Sí. En ese contexto. Bueno, realmente no hay ninguna alteración.
¿Por qué? Te voy a explicar. El tema de las erecciones, el tema del líbido, viene derivado de la testosterona, que es la hormona masculina. Esa hormona masculina se produce en los testículos. Sin embargo, la hormona pasa a la sangre, ¿ok? Y nosotros no tocamos la irrigación de la parte de la sangre del testículo. Lo que se corta es el conductito que únicamente se necesita o se utiliza para el tema de los espermatozoides, transporte de los espermatozoides. Entonces, lógicamente, la producción de hormonas y toda la otra parte de la función testicular se conserva. No hay ninguna alteración en ello y prácticamente esto lo hace bastante bueno para el paciente. Es una recuperación rápida, en 2 semanas, 1 semana está como nuevo. Entonces, es un método viable, es un método bastante bueno y que se debería de utilizar más porque tenemos que eliminar los tabús en nuestra población, ¿verdad? Como es una decisión difícil para el varón, decidirse por la vasectomía es un método irreversible generalmente, pero ¿existe la vasectomía reversible? Realmente la vasectomía como tal, el procedimiento es irreversible hasta el momento que tratamos de realizarlo. Lo que se puede hacer es algo que se llama vasovasostomía de los conductos, cuando ya se quitaron previamente o se ligaron, y tratar de recanalizarlo. Es un procedimiento bastante complejo, se realiza con microscopio porque es algo mínimo que tenemos que asegurar que se unan las partes del conducto y pues lógicamente muchas veces se habla de una tasa de fallo arriba del 70%. Entonces es bastante difícil, realmente creo que el paciente que se la vaya a realizar tiene que estar seguro y convencido de qué es lo que quiere, porque posteriormente es difícil, inclusive en otros países lo que se hace en bancos de esperma, guardar esperma por si algún momento te decidís a tener nuevamente hijos, pero generalmente por eso se habla de que tenemos que hacerlo en pacientes que ya están seguros de que ya tienen hijos y ya no quieren volver a tener en ningún momento. Excelente, doctor, por sus recomendaciones y queríamos saber sus números de contacto y dónde Sí, atiende. muchas gracias. Estamos atendiendo en Clínica Génesis en Monseñor Lescano y el contacto al teléfono 861-62305. Estamos a la orden y pues muchas gracias por la invitación.